Economía en France 24 con Luis Méndez Urich y volvemos para hacer un repaso, Luis, de la agenda del día. La Organización Internacional del Trabajo reveló el impacto de la pandemia en el empleo. Cuéntenos. Sobre ello, se debe decir que este impacto ha superado las previsiones que el propio organismo había planteado meses atrás y responsabiliza de la situación un estancamiento dentro de la recuperación mundial. De acuerdo con el informe, las horas trabajadas en comparación con el cuarto trimestre del año 2019 disminuyeron en 4,3% o el equivalente a 125 millones de empleo a tiempo completo. La cifra supera la estimación de 100 millones de empleos que estaba prevista en su último informe presentado en junio. Pero escuchemos qué otras cosas dijeron dentro de la organización. Global labor market recovery has stalled in 2021. La recuperación del mercado global se ha estancado en 2021. Al principio de este año, como mostró nuestro informe anterior, anticipábamos que iba a ser una frágil pero estable recuperación tras el impacto del COVID, pero ese optimismo de aquel momento se ha borrado. Por otro lado, en cuanto a la productividad o la relación entre el Producto Interno Bruto y las horas trabajadas, América Latina se situó por debajo de la media global, que estuvo por el orden de los $18,9. Y continuamos en Colombia. El Banco Mundial le dio a conocer que la pandemia amplió las desigualdades en el país. Se desprende de un informe presentado por el organismo este miércoles y alerta que la situación podría tener un efecto prolongado. De acuerdo con el documento, la desigualdad en Colombia, según el Banco Mundial, y medida en cuanto a la distribución de ingresos, es la más alta entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por otro lado, el documento señala que los ingresos del 10% de la población con mayores recursos son 11 veces mayores que el 10% de los ciudadanos más pobres. Asimismo, el informe señala que tras la pandemia al menos 3,6 millones de personas fueron arrastradas a la pobreza, al tiempo que, si tomamos la pobreza extrema, esta se incrementó en un 5,5% o el equivalente a 2,8 millones de personas. Escuchemos qué dijeron durante la presentación del informe. Las desigualdades están ligadas a dónde vive la persona en gran medida. De hecho, las desigualdades en Colombia son 2 veces más altas que en otros países de la OECD. A la izquierda, en este mapa, vemos que las desigualdades regionales son amplias en Colombia. La región más vulnerable en términos de condiciones socioeconómicas es la Amazonía, que es casi 2 veces más vulnerable que la región central. Y ni siquiera empecemos a hablar de informalidad. Vamos a pasar ahora a Brasil porque el gobierno afina sus estrategias para frenar la inflación. Y por ello, el día de hoy se conoció que la Comisión de Política Monetaria elevó en 150 puntos bases la tasa de referencia, su más alto ajuste en casi 2 décadas. Este ha sido el mayor incremento desde diciembre del año 2002 y ubicó la tasa de referencia en 7,75%, el mayor nivel en los últimos 4 años. El dato superó las expectativas de los analistas y ha provocado reacciones en el sector de la industria, que calificó el incremento como excesivo. Este aumento busca disminuir un poco la cantidad de dinero circulante y obligar al ahorro, además de disminuir los gastos en la población. Y vamos a seguir hablando de los informes trimestrales como hicimos ayer, porque la empresa Boeing dio a conocer sus resultados. Estos fueron un poco mejor que los dados a conocer en el mismo periodo del año pasado, pero no se alejan de las pérdidas producto de los problemas que ha tenido la empresa con algunos de sus equipos. De acuerdo con la compañía, los ingresos trimestrales se ubicaron por el orden de los $15.280 millones. La cifra revela un aumento de 8% respecto al mismo periodo del año pasado, pero que estuvo por debajo de las previsiones de los analistas. La pérdida informada por la compañía se ubicó en $132 millones en este periodo. Y en Europa, pero no la Unión Europea, Reino Unido se muestra en buena actitud, con buenas previsiones sobre su economía. Así lo dio a conocer el canciller de Hacienda, Rishi Sunak, durante su discurso sobre el presupuesto presentado en el Parlamento y en el que proyecta un crecimiento económico de 6,5%, es decir, 2,5 puntos porcentuales por encima de los 4 proyectados anteriormente. Y ahora sí, los indicadores de la jornada. Hay que señalar que en Estados Unidos cerraron con números mixtos durante la jornada. Por otro lado, en Europa hubo cierres negativos a lo largo del día. Ya comenzó las operaciones en el mercado japonés con números negativos. América Latina también tuvo cierres negativos a lo largo de la jornada. Nos vemos mañana, Luis, y seguimos en France 24.